sobre este personaje, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a ver entonces este personaje, hermanos, que tiene mucho que enseñarnos. Era un rey, el rey de Israel, este hombre llamado Acab. Y dice que el nombre de este personaje significa mi padre es hermano. Así significa, mi padre es hermano. Y la familia de nuestro personaje, hermanos, dice que ahí en el capítulo 16 y versículo 24, si usted nota, dice la palabra de Dios que ahí aparece el nombre, dice que es Omri, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer. Bueno, ahí vea usted, hay alguna tremenda enseñanza ahí, ¿verdad? Dice que entonces su padre se llamó, hermanos, ¿cómo se llamó su padre de Acab? Omri. Y dice que Omri compró el monte Semer donde estableció Samaria. ¿Ven? Entonces vemos ahí cómo es que él, donde fue establecida Samaria. Entonces, hermanos, también hablando de su familia, de Acab, es necesario saber quién era su esposa. Yo creo que pues ya todos saben quién era su esposa, ¿verdad? Dice en el versículo 31 que su esposa se llamaba Jezabel. Jezabel es muy famosa en la Biblia, ¿verdad? Y tristemente famosa por su maldad que había en ella. Dice la palabra de Dios ahí, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo comienza este rey a hacer las cosas de una manera incorrecta? Los Sidonios, mire hermano, dice ahí que los Sidonios era un pueblo que a quienes, pues, de los cananeos, los Sidonios, era un pueblo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que lo sacara, que cuando ellos poseyeran el territorio, pues tenían que sacarlos de ahí. Pero bueno, ellos no hicieron caso, como siempre, ¿verdad? Los judíos entraron a varias ciudades y no los destruyeron, los dejaron ahí, más, se hicieron amigos de ellos. Y estos sidonios dice que eran muy idólatras como no se da usted una idea. Así es que, hermanos, y el rey de ellos, pues imagínense con quién se casa Acab, con una hija del rey. Entonces no cabe duda, hermanos, que no había mucha esperanza para el pueblo de Israel, porque pues ahora Acab estaba casado con una mujer idólatra. Y entonces vemos ahí, hermanos, su idolatría tremendamente, ¿verdad? Cómo fue que comenzó a influenciar la vida de este hombre. Vamos a ver un poco la vida de este personaje, hermanos. Es una vida, tristemente podríamos decir, una vida que triste, ¿verdad? Porque él se desvió completamente de Dios, se desvió de la voluntad de Dios. Dice el versículo 31, hermanos, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Le fue ligera, dice, o en otras palabras, se le hizo poco andar en los pecados de su padre. No valoró, ¿verdad? Su padre había andado mal y él siguió los mismos pasos, ¿verdad? Él anduvo haciendo las cosas de una manera completamente fuera de la voluntad del Señor. Así es que vemos, hermanos, que se casa entonces con la hija del rey Sidonio, que resultó una mujer perversa. Versículo 31 dice, porque le fue, ahí dice el siguiente, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sirvió a un Dios falso, lo adoró por influencia de esta mujer, ¿verdad? Era una mujer idólatra.
tremendo. Parece que la mujer no tiene mucha influencia, pero la mujer tiene mucha influencia en la vida del varón. Así es que, hermanos, si la mujer te influencia a servir a Dios, dale gracias a Dios, hermano, amén. Pero si la mujer te lleva a hacer lo incorrecto, estás perdido, amén, hermano. Pero también tiene que ver mucho el liderazgo del varón, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, que más adelantito vamos a ver el carácter de Acab. Pero dice, hermanos, en el versículo 31, hermanos, que Acab comenzó a hacer, en el versículo 31 dice que pues hizo altares, dice ahí, hizo un altar a Baal, lo adoró y le sirvió. ¿Cómo es posible de que alguien, verdad, que un líder, verdad, va a hacer un altar a un Dios falso? Y comienza a adorarlo, comienza a servirlo, ¿verdad? ¿Qué esperanza tiene un pueblo para un líder de ese tipo? ¿Qué esperanza tiene una familia para un líder de esa magnitud? ¿Qué esperanza hay cuando alguien se supone para dirigir a una familia, a un pueblo, a una nación, a hacer las cosas bien, a buscar a Dios? Anda haciendo lo incorrecto, adorando dioses falsos. Entonces aquí vemos, hermanos, que este hombre, su vida es una vida triste, completamente alejada de Dios. Dice la palabra de Dios que edificó un templo. Mire, hermano, el versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal. O sea que no solo le hizo un altar, sino que edificó un templo en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Hasta dónde era la maldad de este hombre? Mire, hermano, vamos a edificarle un templo, un lugar especial para este Dios. Le hizo el templo, le hizo todo, pues eso significa que es una rebelión total, un alejamiento de Dios total. Ahí un templo, ¿verdad? Para el Baal, y puso ahí su altar, y ahí es que es una muestra de lo lejos que andaba este hombre llamado Acab. También nos dice, hermanos, el versículo 33 que hizo una imagen de acera. 33 hizo también Acab una imagen de acera. Una imagen, ¿verdad? Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Hizo más que todos los reyes de Israel. ¿Cómo puede un corazón desviarse de tal manera? Otros hicieron males, otros hicieron pecados, otros sí se desviaron, pero Acab se pasó. Totalmente se pasó. Le hizo un templo a los dioses falsos y le hizo altares a los dioses falsos. Así es que este hombre estaba en completa rebeldía, hermanos, hacia Dios. Había un tremendo desorden ahí. Y dice, hermanos, que inspirado en él, o sea, inspirado en la maldad, inspirado en la idolatría, inspirado en la rebelión, uno de sus súbditos, llamado Giel, reedificó Jericó, desafiando y cosechando la maldición pronunciada por Josué. Ya Josué había dicho que Jericó no debería ser reedificada. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jericó fue destruida por Dios cuando dieron vueltas, 7 vueltas ahí, y luego cayeron los muros y hubo una gran victoria ahí? Y Josué declaró algo ahí, hermanos, que nadie, ¿verdad?, podía reedificar ese lugar. Pero como era tanto la maldad, pero como era tanto el desvío, como era tanto el alejamiento de Dios, pues se levantó este hombre. El versículo 34, no te mire, dice, llamado Hiel. En su tiempo, dice, en el tiempo del reinado de Acab, en el tiempo de su alejamiento, en el tiempo de su pecado, en el tiempo de su rebelión. Auméntale usted más ahí todo lo que concierne al alejamiento de Dios. En el tiempo, en su tiempo de ese rey, pues dice ahí que reedificó Jericó. Este Giel reedificó a Jericó. Y mire a qué precio.
a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En otras palabras, ahí se cumplió la escritura. Ahí ya, si quiere leer, hermano, vamos a leer. Alguien me puede leer Josué 6:26. ¿Qué había dicho Josué? Después de que los muros cayeron, después de que la ciudad fue destruida, después de que fue un incendio total, quedaron hechos cenizas los muros y la ciudad destruida, Josué pronunció unas palabras aquí. Lo encontramos en Josué 6:26. Vea usted, ¿quién lo tiene? Su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué dice hermano Hugo sobre ese pasaje? Que hay una maldición para el que edifique. Había una maldición para el que se atreviera a edificar esa ciudad. Mire usted, ¿cómo, en qué tiempo entonces aquel hombre dice, no me importa la maldición que sea, yo lo voy a hacer? En una muestra de rebelión contra Dios. Era tanto la rebelión contra Dios, era tanto el alejamiento de Dios, era tanto, hermano, que se habían alejado de Dios, que a este hombre no le importó ni sus dos hijos el precio que tuvo que pagar, hermano, para que esta ciudad se volviera a reedificar. Mire, hermano, es que así es cuando uno se aleja de Dios. Es que así es cuando una persona, un líder se aleja de Dios, aunque no querramos, hermanos, vamos a influenciar a alguien más a hacer también lo malo, a hacer también lo incorrecto. Por eso a nosotros nos conviene estar cerca de Dios, hermanos. Nosotros, las familias, necesitamos siempre estar cerca de Dios para poder infundir, influenciar temor, amor, sabiduría, entrega a nuestros seguidores. Pero hermanos, si nos alejamos de Dios, nos vamos a rebelar en contra de Dios, hacemos cosas incorrectas, de alguna manera estamos diciendo a alguien más, hagan lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces, hermanos, nuestros seguidores van a hacer cosas peores que nosotros. Y no hay forma de decir por qué haces aquello. No hay forma de decir por qué estás haciendo eso. Lo primero que va a decir, bueno, pues tú no andas bien. Amén. Hermanos, entonces aquí vemos a este hombre se levanta y reedifica Jericó en una forma de decir, yo voy a hacer lo que quiera y no me importa el costo. Y mire, hermano, el costo que pagó sus dos hijos. Sus dos hijos. Dice ahí, su primogénito. Dice, y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra de Jehová. ¿Todo por qué? Porque este hombre fue inspirado en la rebelión de Acab. ¿Qué más podemos aprender de la vida de Acab, hermanos? Nos dice el capítulo 18, versículo 13. ¿Alguien me lo puede leer? 18, 13. Esta es una declaración que se le está haciendo a Elías. Este hombre que dice ahí, no ha sido dicho a mi Señor lo que hice. ¿Saben quién era esta persona? Abdías. Abdías. Yo creo que estudiamos ese personaje, hermanos. Abdías. Abdías fue un hombre piadoso. Abdías fue un hombre de Dios. Abdías era un hombre con el temor de Dios. Abdías era un hombre, hermanos, que a pesar de que era el mayordomo de Acab,
Él se mantuvo haciendo lo correcto. ¿Qué nos enseña Abdías? Abdías tenía un corazón para Dios, hermano. El hecho, hermano, de que trabajemos con alguien o que vivamos con alguien o que tengamos una relación de amistad con alguien, eso no significa que por eso vamos a practicar los pecados de aquella persona. Tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar una diferencia, tenemos que tomar una decisión de lo mejor. Tenemos que nosotros ser diferentes. En el caso de Abdías, aunque vivía, aunque le trabajaba, aunque cuidaba las propiedades de Acab, de la señora Jezabel, y me imagino que la mera ahí era la señora Jezabel la que le decía a Abdías: haz esto, haz aquello, haz acá y así, porque era la que comandaba, ¿verdad? Entonces, pero él dice que se mantuvo fiel. Aquí hace una tremenda declaración. Dice: no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba. ¿Quién dice la Biblia? No dice Acab, no dice el rey Acab, no, dice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Esta señora estaba ensañada contra los predicadores, contra los profetas, con los siervos de Dios, los perseguía y los mataba. Dice ahí. Entonces aquí él dice que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Mire, hermano, ahí estaban los profetas huyendo por su vida. Ahí estaban los profetas viendo a ver cómo se defendían de la señora Jezabel, porque los andaba persiguiendo, hermanos. Y ahí viene Abdías y les dice: ¿sabes qué? Yo conozco un lugar, y los fue a esconder en una cueva. Puso 50 en una cueva, puso otros 50 en otra cueva, y puso otros 50 en otra cueva. Y Abdías corría a la ciudad, les traía agua, les traía comida, y luego los mantenía con pan y agua, dice la Biblia ahí, protegiendo a los profetas del Señor para que la señora Jezabel no los matara. Entonces vemos ahí, hermanos, y todo bajo la administración de Acab. ¿Acab sabía eso? Sí. ¿Acab sabía de lo que estaba sucediendo? Sí. ¿Hizo algo por ellos? No. ¿Por qué? Porque andaba lejos de Dios. Porque para él un profeta no le importaba. Para él los profetas de Dios no eran algo que agradables a él. Les caían gordo cuando les decían la verdad, les caía mal. Y vemos, hermanos, de que trataron de eliminarlos en su tiempo. Así es que vemos en el capítulo 17, si alguien me lee, hermano, ahí en el capítulo 17, versículo 1. A ver, hermano. Entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Okay. Profeta Elías fue el que fue profeta en el tiempo de Acab. Elías era un hombre de Dios, hermanos. Elías era un hombre con el temor de Dios. Elías se paró enfrente de Acab y le dijo: mira, Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Santiago nos da una referencia de lo que pasó. Vemos aquí cuando Elías oró y no llovió. Vea usted Santiago capítulo 5. Aquí, hermano, nos habla un poquito sobre Elías, hablando de la oración. Dice el versículo 15: y la oración de fe salvará, dice, al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados serán, dice, perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego vea usted el versículo 17 que dice de Elías: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire, hermano, es lo que hizo Elías, es lo que le está diciendo aquí en el capítulo 18
cuando lo fue a confrontar a ese Acab malo, a ese Acab idólatra, a ese Acab, hermano, influenciado por su mujer. Dice que le dijo ahí, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y se fue Elías a orar y le dijo a Dios: Señor, detén la lluvia. Y se detuvo la lluvia. No llovió. ¿Cuántos años no llovió? Nos dice Santiago. 3 años y 6 meses. Imagínense. No llovió por la oración de Elías. Comenzó, hermano, a haber sequía. Comenzó a morirse el ganado. Comenzó, hermano, si no hay agua, pues el ganado se muere, las bestias se mueren. Y una locura, hermano, tristemente la tierra se comenzó a rajar, ¿verdad? Los arroyos se comenzaron a secar. Tremenda sequía que había. Y en el capítulo 18, hermano, si alguien me lee capítulo 18 de Primero Reyes y versículo 17 de Primero de Reyes, hermano, alguien me lee 18 al 17, capítulo 18 y versículo 17 al 19. Acab vio a Elías y le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. ¿Cuántos profetas eran por todos, hermano Jonathan? 450 y 450. Eran 900, ¿no? Sí. Eran 400 de Acera y 450 de Baal. Amén. Muy bien, hermano. 850 profetas. Eran muchos profetas, hermanos. Y ella les daba buena comida, me imagino que los atendía bien y les daba sus porciones y les daba aquí, les daba allá y los tenía en buenas casas y no, hombre, estos no pagaban renta, hermano. No pagaban nada, ellos no pagaban nada, ellos tenían todo, ellos vivían como reyes. Mientras los profetas de Dios, hermano, ¿dónde estaban? En cuevas. Los profetas de Dios estaban en cuevas, hermanos, siendo cuidados por Abdías, con pan y agua nada más. Hermano, tristemente, injusticia total podríamos decir, pero tristemente, hermano, cuando un gobierno, cuando una persona se aleja de Dios, esas cosas pueden estar pasando. Y vemos aquí, hermano, y ahora que dice que ahí va Acab después de los 3 años y medio, que no llueve, entonces el señor Acab, pues le dice a su mayordomo Abdías: ¿sabes qué? Vete tú por acá, yo me voy por acá. Y luego a buscar agua, porque no hay agua para nuestros animales, están muriendo. Y allá van ellos buscando agua por los cerros, las montañas y todo. Y nada, hermano, y nada. Y de repente, hermano, que Abdías se encuentra con Elías. Y Elías le dice: ¿sabes qué? Le dice: dile al rey que aquí estoy. Y le dice Elías le dice a Abdías, y Abdías le dice: pero ¿cómo quieres que yo vaya? Acontecerá que luego que yo me haya ido, dice, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar nuevas a Acab, al no hallarte en él, dice, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y ahora dices tú: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire, hermano, todavía sí le está echando la culpa a Elías. Le está diciendo: eres tú el que has turbado a Israel, que no tiene agua, que no tiene comida. Mira, tú eres el culpable de esto. Mientras aquel hombre no reconocía, hermano, es que cuando uno anda tan mal, siempre anda tratando de echarle la culpa de alguien más.
tú eres el culpable, tú eres el culpable. Yo no. ¿Cómo que no? Si él se había dejado a Dios, él había dejado a Dios, hermano, desde ya hacía mucho tiempo. Y ahora culpando a Elías. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que el profeta lo enfrentó valiente. Hermano, que para confrontar a un rey no era fácil. Si lo andaban buscando para matarlo. Y recuerda que él andaba buscando y muchas veces pasaron cerca de él y no lo encontraron porque Dios lo protegió. Pero ahora él dice, él decide confrontarlo, él decide mostrarse, él decide hablar con él y luego pues bueno, ahí lo confronta valientemente el profeta Elías. Hermanos, hablando de la vida de Acab, dice que se asociaba con su esposa para mal. En el capítulo 19, vea usted, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Por qué dice eso? Bueno, allá como no estamos viendo en detalle lo que está pasando, hermano, pero aquí ha pasado algo, hermanos. ¿Qué ha pasado? Dice, pues los convoca y les dice allá, los lleva al monte Carmelo y les dice, ¿sabes qué? Reúneme a todos los 850 profetas. Y luego dice también a todo el pueblo de Israel, reúnemelos en el monte Carmelo. Y ahí vamos a estar. Y ahí dice que Elías les dijo, bueno, vamos a hacer un holocausto. Y ustedes hacen un holocausto y yo voy a hacer otro holocausto. Y entonces dice que, y al que le responda a Dios con fuego, ese va a ser el Dios verdadero. Y ahí estaban los estos y comenzaron ellos y destazaron el animal y pusieron todo ahí. Y luego, hermano, le pusieron agua y estaba, no le pusieron agua, sino que comenzaron a decir, comenzaron a orar a los Baales y decían, aquí haciendo un culto así, brincando para acá y brincando para allá y danzando y danzando y danzando, gritando. Y dice que comenzaron a sajarse y a sacarse sangre y a hacer sacrificio y nada, hermano. Y Elías comenzó a burlarse de ellos. Grite más recio, dice, puede ser que no les oiga, esté durmiendo. Más recio, o va de viaje, o anda de vacaciones, o anda en Cancún, o algún lugar por ahí. Dice, díganle recio, y aquellos gritaban y saltaban, y nada. Y todo el pueblo estaba observando. Y Elías dice que ahora vamos a preparar un altar diferente. Corten el toro y lo cortaron. Y luego hagan zanjas por todos lados. Hicieron zanjas ahí. Ahora échenle agua y echaron agua. Pero échenle más agua y echaron más agua. Ahora pongan mangueras y se llenaron las zanjas de agua, hermano. Y oró Elías y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y cuando el pueblo vio eso, hermano, creyó que realmente Jehová era el verdadero Dios. Y Elías inmediatamente ordena y dice, agárrenme a todos estos mentirosos, 850 profetas, y llévenmelos a tal lugar y allá, y los degolló a todos, hermano. Ahí, les dio mate. Y Acab estaba ahí todo avergonzado, hermano, y luego dice Acab todo afligido, todo agüitado, y se fue a su casa todo derrotado. Y le fue a preguntar a la señora, ¿sabes qué, vieja? Le dijo, ¿qué pasó? Mira lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? No, hombre, mató a todos los 850 profetas de Baal y de Aser. Dice ahí, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Le fue a decir a la señora. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Cuidadito, la señora Jezabel cuando hablaba había que tener cuidado, hermano. Amén. Y
Y este hombre no tenía los pantalones bien puestos, hermanos. Era un mandilón ese Acab. Lo mandaba Jezabel. Ella que estaba gobernando, hermano. Era mala esa señora. Mala hasta donde ya no te das una idea. Y lo tremendo que se asociaba pues con su esposa para mal. Es bueno, hermana, esposos, es bueno que te asocies con tu esposa, pero para bien, no para lo malo. Hay muchas historias, hermano, de que tristemente las parejas se asocian para mal. Y no hay ni siquiera alguien que pueda decir, ya sea el hombre o ya sea la mujer, párale, no está bien lo que estamos haciendo. Alguien tiene que tener un poquito de sabiduría, un poquito de entendimiento, un poquito de temor, un poquito de amor por Dios, algo para por lo menos decir, momento, eso no le agrada a Dios. Pero no, aquí había nadie. La señora Jezabel ya se sabía que era una idólatra, y el señor también no tenía carácter para nada. Eso fue lo que le pasó a la parejita allá con Pedro, ¿se acuerdan? Cuando vendieron una heredad. ¿Cómo se llamaba Ananías? No. Zafira se llamaba la señora. ¿Y el otro cómo se llamaba? Ananías, amén. Ahí estaba Ananías. Vende la propiedad. Habían visto que Bernabé había vendido una gran propiedad y la había traído por amor a Dios al templo, a los pies de los apóstoles. Y no, hombre, pues Dios bendecía mucho a Bernabé. Y ellos dijeron, no, pues nosotros también. Mira cómo la gente hizo algo. Y vemos, vendieron una propiedad y les dieron tanta cantidad. Y luego ya se pusieron de acuerdo ellos. ¿Sabes qué? Le dice, pues nos dieron, yo no sé cuánto, la Biblia no dice exactamente cuánto, pero les dieron una buena cantidad. Le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decir que fue tanto. Dice, mintiendo. Y se pusieron de acuerdo los dos. Y cuando llegaron allá, le mintieron a los profetas. Ya los apóstoles ya sabían porque Dios les había dicho. Y el primero que fue azotado ahí, pum, cayó Ananías. Léalo en el capítulo 5 de Hechos, ahí está. Y luego la señora venía entrando, porque la señora siempre llega más tarde que el hombre, ¿va? Porque se queda peinando, pintando y haciéndose las cejas y todo ya. Llega la señora ahí muy bien vestidita y todo. ¿Vendiste en tanto la propiedad? Le dice. Sí, en tanto. Por cuanto has mentido, dice. Hoy también te sacarán. Estoy parafraseando, hermanos, pero si usted lee el capítulo 5 de Hechos, ahí lo va a encontrar. También la fueron a enterrar a la señora. ¿Todo por qué? Ponerse de acuerdo para hacer lo malo. Y en el hogar, hermanos, la esposa y el esposo son una sola carne. Y más de alguno, cuando ve que su esposo no anda bien, debe pararse y decirle, ¿sabes qué? Andas mal. Yo no me voy a poner de acuerdo contigo por lo mal que andas. Y si es el esposo o si es la esposa que anda media resbalada por ahí, también el esposo, y ¿sabes qué? Yo tampoco me pongo de acuerdo contigo. Vamos a ponernos bien con Dios. Porque si Dios viene sobre nosotros, a los dos viene el problema para nuestras vidas. Alguien tiene que pararse. Amén, hermanos. No te pongas de acuerdo para hacer lo malo. Amén. Ponte de acuerdo para hacer el bien. Pero en el caso de Acab, hermanos, la señora Jezabel era aquí la que tronaba los chicharrones. Vemos aquí la palabra de Dios, hermano, que se asociaba con su esposa para hacer lo malo. Luego, hermanos, en el capítulo 20 encontramos, hermanos, que Dios le demostró su poder y su fidelidad. En el capítulo 20 vamos a leer versículo 13. Y aquí dice, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? Y aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Hermano, Dios así es. Dios es fiel, dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
Muchas veces, aunque nosotros andemos medio resbalados por ahí, Dios nos permite, hermanos, mostrar su poder sobre nosotros. Dios dice, mira, te voy a mostrar mi poder para que tú entiendas quién soy. Te voy a mostrar mi misericordia, mi amor, para que tú entiendas quién soy. Y aquí vemos, hermano, que Dios le muestra el poder, su poder a Acab, para que por lo menos piense un poquito Acab y despierte de su condición. Hay un ejército que viene a combatirlo y Dios le dice, yo te voy a dar la victoria, los voy a entregar en tus manos. Dice el versículo 13 ahí, hermanos. Y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y muchas victorias Dios nos da, hermanos, para que nosotros conozcamos el poder de Dios. No para que nosotros digamos, mira yo quién soy. Mira cómo soy yo de inteligente. Mira yo cómo soy de bueno. A veces no te agarre la gloria, hermano. Mire, si alguna cosa buena sucede en nosotros es por Él, por su poder, no por nosotros. Amén, hermanos. Pero es para que Dios sepa, para que Dios nos está dando a conocer quién es Él. Vea versículo 28, hermano. Versículo 28 dice la palabra de Dios. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas, otra vez aquí, que yo soy Jehová. Sigue diciendo, aprende. Conoce, no seas cabezón, no seas duro, no seas testarudo. Aprende, conoce que yo soy Jehová. Dios le mostró una y otra vez su poder y su fidelidad a Acab. Pero vamos siguiendo la vida de Acab. Vamos al capítulo 22, versículo 1 al 5. ¿Quién me lee ese pasaje, hermanos? 22, 1 al 5. Sí, hermano. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ok. Aquí vemos, hermano, ya ustedes saben de que después de que se dividió el reino de Israel contra Judá, esos dos reinos nunca tuvieron una buena relación. Hasta se peleaban entre ellos. Había rey en Israel y había rey en Judá. Josafat era el rey de Judá en el tiempo de que Acab era rey de Israel. Y es por primera vez que encontramos aquí que el rey del norte, conocido como el reino de Israel, hizo paz con el rey del sur, cosa que le costó mucho a Josafat por hacerse amigo de Acab. Cuando hablemos un poquito sobre la vida de Josafat, vamos a darnos cuenta lo que le llegó a Josafat por esta amistad. Pero vemos aquí, hermanos, de que en esa ocasión fue el primer entonces rey del norte que hizo la paz con el reino del sur. Ahora hay otra cosa, hermanos, que en esta historia el rey manda a traer, le dice el versículo 4, y dijo Josafat, ¿quieres venir al versículo 5, dice, allá lo leímos también. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré.
y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en manos del rey. Mire, hermano, ¿quiénes eran esos profetas? ¿Eran profetas buenos o eran profetas falsos? Falsos. Los reunió todos. Les dice, a ver, díganme ustedes, ¿iré o no iré? ¿Qué dicen ustedes? Y todos a una misma son, sube porque Dios los entregará en tus manos. Es como hoy en día los predicadores dicen, Dios te va a prosperar y te va a dar dinero y te va a dar éxito. Es lo que la gente anda buscando hoy en día. Por eso las iglesias están llenas, muchos edificios están llenos, porque solo te hablan de lo bueno, hablan de lo positivo. No te hablan del pecado, no te hablan de la mundanalidad, no te hablan de nada, hermano. Hablan puro amor, pura bendición, pura prosperidad, amén. Éxito es lo que la gente anda buscando, éxito, ¿verdad? Y nadie quiere que le digan su pecado. Y si algún predicador se atreve a predicar en contra de la mundanalidad, pues no, aquí no me está gustando, mejor me voy a donde no me digan nada. Y se busca una iglesia, porque como hay un montón de iglesias liberales, donde puedan vivir como quieren, y ahí viven. Todo el tiempo están oyendo buenas noticias. Aquí está, hermano, dice la palabra. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube porque Jehová los entregará en manos del rey. Qué buena noticia, va. Pero ahí estaba Josafat. Josafat era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que Dios estaba con él. Y Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Como quien dice, estos no me convencen. Estos son muy liberales. Estos son muy convenencieros. ¿Hay algún hombre de Dios que me pueda decir que podamos consultar? Vea usted qué dice ¿qué dice acá en el versículo 8? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Quién era ese tipo? ¿Quién era ese predicador que siempre le decía lo malo a Acab, hermanos? Era un bautista fundamental, de esos rajatabla, hermano, amén. De esos que siempre están diciendo el pecado, de esos que están predicando así directo, amén. De esos así. Así era el tal Micaías. Dice, yo le aborrezco porque nada más me siento ahí y comienza a decirte, mira que te va a ir mal, mira que sos un pecador, mira que sos un mundano, mira que me cae gordo, no lo puedo ver. Ese era lo que decía acá. Y usted sabe la historia, hermano. Entonces, dice que entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, del rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas, de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová los entregará en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habría diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas, amén. Cosas de prosperidad, cosas de éxito. No vayas a entristecer al rey. Mira, todos hablan de buenas cosas. Y luego le dice, sea ahora tu palabra, conforme a la palabra alguna de ellos, y anuncia también buen éxito. Mira, hermano, hasta le estaban diciendo, mira, no vayas tú con tus predicaciones así, miras, solo lo malo. No, predica amor, predica algo bueno. Y luego Micaías le dice, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Qué bendición, hermano, porque aún predicadores dicen lo que Dios dice. Vino pues el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, yo vi
a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? ¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿Y sabe qué hizo? Lo mandó a la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? No vamos a ir ahí porque se va el tiempo. ¿Sabe qué pasó, hermano? Sucedió exactamente lo mismo. Lo mataron acá. Ahí murió. Porque un hombre de Dios le profetizó lo que era. Pero él no quería oír eso. Él quería oír éxito, lo bueno. Vemos aquí, hermanos, que este hombre, otras historias, hay muchas otras cosas que podríamos saber. Vea usted capítulo 21, vamos a ir ahí. Otra de las cosas que hizo en su vida, que este hombre pagó mal de una vez, tristemente, pero vea usted. En el capítulo 21, hermano, versículo 1. Vea usted: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña por un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ese era el tipo de carácter de Acab. Un niño caprichoso ahí. Como quien dice un niño: no me dieron el chicle que yo quería ese chicle, o yo quería esa galleta y no me la dieron. Y haciendo pucheros ahí. No le vendieron la propiedad, no quería aquel, no se la vendió. Pero ahí estaba la señora. Vino a él la mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes, mi amorcito? Bueno, ya sí es algo extra, ¿verdad? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te la daré, no te daré mi viña. Y la mujer de Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey de Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Esta señora sabía cómo solucionar las cosas rápido. ¿Y sabe qué hizo? No vamos a leer toda la historia, pero lo que sí es que sí se la dio. Mandó a matar al señor Nabot. Lo acusó que había blasfemado en contra de Dios, tramó bien, planeó bien y lo mataron. Lo cierto es que cuando Acab fue a cobrar la viña, ahí mismo en el lugar de la viña, Dios le dijo a Elías: ¿sabes qué? Ve allá, porque ahí anda Acab, por ahí anda muy alegre con la viña. Encuéntrate con él y dile estas palabras. Y ahí se encontró en la misma viña. Y Dios le dijo: en esta misma viña van a lamer los perros la sangre de tu esposa Jezabel. Eso sucedió unos cuantos añitos más tarde, pero eso terminó sucediendo. Pero ese era el tipo de hombre, hermano, ese era el tipo de mujer mala hasta donde ya no, hermanos. Reveló un carácter cobarde, o apocado y sin mansedumbre, totalmente. Codicioso como no hay otro. Se vendió a hacer lo malo. Dice el capítulo 21, versículo 25, vea, hermano, 21, 25, dice aquí, dice, hermano, dice la palabra de Dios así: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Se dejó incitar por su mujer. Haz esto, le decía, y lo hacía. Haz aquello, y lo hacía. Pero no era nada bueno, o sea, lo hacía, lo malo totalmente. Y él estaba ahí. Pero ¿sabe qué, hermanos? En el capítulo 21 y versículo 27 dice también otra cosa.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. También tiene cosas buenas acá, sí, aquí se humilló, probó lo que era el arrepentimiento. Dios le mandó a decir todo, y ahí vemos en el versículo 27, está registrado de que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. En otras palabras, reconociendo quién era Dios. Y ahí vemos a un Dios, hermanos, que se compadece cuando nos humillamos. Por más malo que sea la persona, por más mala que sea la persona, cuando se humilla, Dios tiene misericordia. Mire, hermano, dice el versículo 29, ¿no has visto cómo Acab? No, perdón, el versículo 28 dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Se humilló. Hermanos, ya para terminar, el versículo, el número 17 ahí, murió en una batalla derramando sangre que bebieron los perros. Si usted quiere ver ahí, Primero Reyes 22, 34, 39, ahí encontramos, y conclusión, se vendió a hacer lo malo. Qué descripción tan más espantosa. Cuando el hombre se vuelve contra Dios, no tiene fin hasta donde pueda llegar. Debemos de cuidarnos, hermanos, mucho de nuestra poderosa capacidad de rebeldía, pecado y obstinación, porque podemos llegar muy lejos. Amén, hermanos. Y esto es un poco acerca de la vida de Acab. Si quiere aprenderse el texto para el próximo domingo, Primero Reyes 21, 20, hermanos, es un texto ahí que podemos memorizar durante la semana. Ok, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, y ayúdanos a aprender de este personaje, recordarlo, Señor.